Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación entre Pakistán e India, una tensión histórica en esa región. Se habla de 1 de abril, hay que regresar un poco en el tiempo para poder entender el contexto de estas últimas tensiones. En abril hubo un atentado en una región turística en la India y ahora la India ha respondido a Pakistán con una serie de ataques aéreos que estuvieron dirigidos, según el gobierno, a las infraestructuras de grupos terroristas. Aún no está muy claro qué es lo que ha ocurrido y eso es un problema porque ambos países tienen arsenal nuclear y además tienen bastantes tensiones. Casi desde que se independizaron tienen una disputa territorial por la región de Cachemira, con lo cual estas tensiones siempre ocurren. La última me parece que fue en el 2019, así que bastante para analizar qué significan estas tensiones, si son sido momentáneas o si se espera que puedan escalar aún más y cuáles las consecuencias que pueden tener para la región, una región que es de especial interés geopolítico para países de Occidente como por ejemplo los Estados Unidos por la cercanía que hay hacia la región de China. Para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli, siempre un gusto. Quería que nos expliques tal vez a grandes rasgos qué es lo que significa este reciente intercambio y aumento de tensiones entre Pakistán e India. Bueno, es que ambos países, o sea, Cachemira es una región que está dividida en dos. La mayor parte, más o menos el 60%, la maneja India. El restante la maneja Pakistán, una muy pequeña parte de China. Y digamos que ambos países reclaman la totalidad del territorio que tiene la otra parte. India reclama el 100% de la Cachemira pakistaní. Los pakistaníes dicen que ese territorio que tiene India le pertenece a ellos. Desde el momento de la independencia, cuando se crearon estos dos países, ambos han incluido la totalidad del territorio en su mapa. Y dentro de la Cachemira India, la mayor parte de la población es musulmana y Pakistán es un estado musulmán, India no. Así que Pakistán siempre ha reclamado este territorio. Y una táctica que ha usado Pakistán para atacar en India es utilizar las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas, como decir el seminario en contexto cristiano. Utilizar las madrasas de la frontera para a los jóvenes, los adolescentes, adoctrinarlos no solamente desde un punto de vista religioso, sino para enseñarlos a hacer terrorismo y tácticas de guerrilla. Lo mismo que usaron para crear el Talibán en Afganistán. Entonces utilizan estas madrasas y desde ahí hacen atentados constantemente. India ha sufrido una serie de atentados. El último que sufrieron en abril no es nuevo, ya han ocurrido anteriormente, pero digamos que esta fue la gota que derramó el vaso que obligó al gobierno de la India a dar algún tipo de respuesta. Y la respuesta fue atacar a madrasas que están cerca de la frontera con misiles y hubo casi unas 30 personas muertas. Eso obligó también a Pakistán a dar algún tipo de respuesta, ya que su territorio soberano ha sido atacado. Y pues, bueno, Pakistán habla de unos 5 jets indios derribados, pero hasta ahora se confirma un jet indio derribado. Y pues claro, esto escala las tensiones, pero también hay un fuerte interés, tanto internacional como dentro de los mismos dos países, para contenerse y que la situación no se agrave. Tanto porque India está en un auge económico muy fuerte y quiere precisamente seguir en paz para ser la nueva China dentro de 20 años, con todas sus construcciones de infraestructura. Y Pakistán porque está en una situación económica sumamente delicada y no se puede permitir una guerra. Y de paso está el contexto de China que necesita a Pakistán para una salida del mar. Tampoco le interesaría como tal una guerra en estos momentos. O sea que podríamos no necesariamente estar hablando de un aumento de tensiones, pero en todo caso la pregunta creo que cae un poco de madura. ¿Qué implicancias podría tener este aumento de tensiones justamente en la región sur de Asia? Bueno, como hablamos de dos estados nucleares, y aquí es donde entra el detalle, como son nucleares, ambos tienen poder nuclear, esto alarma a todo el mundo y por supuesto que todos se mueven para evitar que esto escale. Y de paso son países con poder convencional, ya no nuclear, demasiado fuerte también. Ambos se pueden hacer mucho daño. Y esto disuade a ambos a irse a la guerra. Y cuando todos consideramos que una guerra es posible que se dé, ahí es cuando nos movemos para evitarla.
Cuando creemos que una guerra no se va a dar es cuando no hacemos nada para evitarla. Entonces, digamos que es un poco distinto. Como todos sabemos que es posible que India y Pakistán se vayan a la guerra, y como sabemos que puede desestabilizar toda el Asia, entonces hay una movilización diplomática fuerte para evitar que las tensiones escalen. Eso no quiere decir que es imposible esta guerra o que es imposible que escale, porque puede haber errores de cálculo. Que ataquen a una base que era más importante de la que ellos pensaban, que una madraza que ataque India, resultaba que estaba ahí un general pakistaní, entonces obliga a los otros a responder y esto escala aún más. Esto podría ser en los errores de cálculo, pero en términos normales debería más bien, digamos, irse conteniendo esta escalada, estas tensiones. Habrá aumentos de tono, pero en el tiempo deberían haber algún tipo de medidas de distensión. Por supuesto, viendo las magnitudes de ambos países, desestabilizaría todas. Y si vamos un poco más de la región Asia, ¿qué implicaría esto para Occidente? Y en ese sentido también, ¿cuál es la relación de estos países, de India y Pakistán, con el mundo occidental? Tradicionalmente, Occidente apoyó siempre a Pakistán, a la dictadura pakistaní, mientras que India estaba apoyada por la Unión Soviética. De hecho, hasta India mandó su primer hombre al espacio con la Unión Soviética. Había muchos nexos. Pero desde la caída de la Unión Soviética, India ha, si bien mantenido los lazos con Rusia muy fuertes, ha buscado hacer puentes con Occidente. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, el parque bélico India de su armamento ha cambiado la proporción. Antes era un 80% ruso. Hoy en día Rusia sigue siendo el principal proveedor con un 36%, pero le sigue Francia con un 35%. Y también compra armamentos occidental. Entonces India quiere, digamos, ser amiga de ambos. Y lo que pasa es que India está creciendo tanto, de hecho ya es el país más grande, más poblado del mundo. Dentro de unos 30 años tendrá 200 millones de almas más que China, pero también está creciendo tanto económicamente que ambos bloques, tanto el bloque ruso, chino, como el occidental, sabe que quien tenga India a su favor, pues tendrá una ficha muy pesada. Entonces ambos las cortejan. Pakistán es mucho más débil, tanto económicamente, ni hablar a nivel, digamos, sociológico. Por el tema del islamismo se ha apartado mucho de Occidente y ya Pakistán no compra tanto armamento occidental, más bien es China quien le suministra el 80% de su armamento. Pakistán es un aliado fuerte de China porque China tiene a través de Pakistán y han construido una serie de túneles su salida directa hacia el Océano Índico. Entonces Pakistán es como un protegido de China. Y aquí tenemos una contradicción porque China e India son países BRICS, pero China apoya a Pakistán, que es el gran enemigo de India. Sin embargo, China tampoco está interesado en irse a una guerra con India, ni muchísimo menos el tamaño de India, y no quiere tampoco una guerra en Pakistán que haga colapsar a Pakistán, y China podría perder a su gran aliado. Así que en este caso, tanto Occidente como China es muy probable que se movilicen como para que las tensiones bajen. Sí, creo que habla de un interés geopolítico ya mundial de que, si bien entienden que estos enfrentamientos se pueden mantener por las tensiones que hay entre ambos países, no escale más allá de eso, particularmente por el arsenal nuclear que tienen ambos países. Y creo que podríamos movernos de Asia Sur, tal vez a Medio Oriente, a otro conflicto como es el de Israel con Hamas en Gaza. Quería preguntarte porque Israel ha anunciado un nuevo plan que implica una serie de cosas. Estamos hablando de la toma y mantenimiento de la mayor parte del territorio, el desplazamiento de civiles y también el control de la distribución humanitaria. Al menos eso han anunciado hace unos días. Quería preguntarte en qué consiste este nuevo plan que tiene Israel para Gaza y cómo es diferente de lo que de repente tenía antes. Bueno, esta es la victoria de los sectores más radicales dentro del gobierno israelí en lo que respecta a la guerra de Gaza. Estos sectores radicales, sobre todo el ministro Smotrich y Ben-Gvir, no formaron nunca parte del gabinete de guerra. Estamos hablando del ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Patrimonio. No son dos ministerios, a pesar de que Seguridad Nacional suene algo pomposo, en términos israelíes no es un ministerio muy pesado.
No son ministerios pesados, pero digamos que eran los más radicales, siempre estuvieron agitando constantemente y siempre presionando y amenazando con que se iban a retirar del gobierno y hacer colapsar el gobierno si no tomaban medidas más radicales. Bueno, aquí vemos que han triunfado, en parte por la negativa de Hamas de ceder, mantener siempre rehenes, exigir muchísimo más de lo que la realidad sobre el terreno les ofrece, querer mantener el control de Gaza cuando sabemos que sería un suicidio geopolítico para Israel. Así que digamos que ambos, tanto Hamas como los radicales del gobierno israelí, se han retroalimentado mutuamente y viendo lo que está pasando, bueno, han tomado la delantera. ¿Y cuál es el nuevo plan? Bueno, van a desplazar a toda la población del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza, toda la población civil hacia el sur, las van a asignar en una pequeña zona que se llama Rafah, para poder entrar y con los combates liberar a los rehenes. Sabemos, lamentablemente, que pues en este caso los rehenes no serían liberados, porque si habrían los combates para destruir los túneles, lo más probable es que jamás preferiría matar a los rehenes antes de liberarlos. Pero aquí estamos hablando ya prácticamente que el gobierno israelí tira la toalla y dice ya las negociaciones con Hamas han fracasado. Yo voy a intensificar, voy a escalar el conflicto y le voy a proponer a Hamas que yo voy a tomar el control de Gaza, no la voy a soltar, incluso me voy prácticamente a anexionar partes de Gaza. Y la idea que siempre ha hecho Israel cuando escala es para presionar al enemigo para que éste ceda y negocie. Así que la idea sería en estos momentos que Hamas dijera, bueno, el reloj de arena está en mi contra, yo voy a liberar a los rehenes y voy a negociar algo con Israel, por lo menos que no tome Gaza. Yo a lo mejor me voy, pero que no lo tome. El problema que hemos visto siempre es que esta estrategia tampoco funciona. Cuando Israel escala para presionar en la negociación con estos actores palestinos, ellos no ceden, sino que prefieren seguir en la guerra y quedan peor de lo que quedaban antes de haber iniciado ellos mismos la guerra. Así que por eso le da excusa a ellos para iniciar otra guerra más adelante para decir, bueno, yo tengo que recuperarme. Es como el que va al casino y está perdiendo dinero y dice, bueno, yo hipoteco mi casa para recuperarme. Y cuando pierde la apuesta, ahora hipoteco la casa de mis padres para tratar de recuperarme. Y siempre va peor, peor, peor. Y eso es lo que está pasando en Gaza. Y el otro detalle que diferencia mucho, Israel le quiere quitar a la ONU el control de la distribución de la ayuda humanitaria para entregárselo a empresas privadas que sean ellas las que lo administren. Porque Israel ya ha perdido completamente la confianza en las Naciones Unidas, porque muchos de sus funcionarios se ha visto que trabajan en conjunto codo a codo con Hamas. Entonces Israel dice, bueno, la única forma de derrotar a de derrotar a Hamas es en parte irle quitando a sus aliados, en este caso a las Naciones Unidas. Bueno, y en parte también las votaciones que hay en las Naciones Unidas con respecto a Israel también hablan mucho de la posición que tiene Israel en esa organización, ya que muchas veces se ha castigado a Israel más que a otros estados que han realizado una serie de atentados terroristas y, digamos, tienen dictaduras muy potentes. Entonces, a veces también eso ha generado un debate alrededor de si las Naciones Unidas tienen algún tipo de problema en contra de Israel. En todo caso, me gustaría preguntarte, frente a este plan que parece bastante extremo, ¿cuál ha sido la reacción internacional, especialmente la reacción de Estados Unidos, tal vez? La reacción internacional era de esperarse que iba a estar totalmente en contra, sobre todo de la Unión Europea. Estados Unidos ha sido muy cauto, pero vemos que hay, digamos, un ánimo dentro de la administración Trump de irse, digamos, zafando poco a poco del asunto de Gaza y de irle trasladando responsabilidades a Israel. Prácticamente decirle, bueno, yo te vendo armamento, incluso te priorizo como socio estratégico, pero ahora te toca a ti defenderte. Tampoco habla radicalmente en contra del plan, tampoco se hace oposición, pero digamos poco a poco va zafándose del tema. Y lo más seguro, si Israel lo implementa, le dará algún tipo de apoyo diplomático, pero no como hemos visto en ocasiones anteriores.
los intereses estratégicos de Estados Unidos están cambiando, inclusive lo vemos con el tema del acuerdo nuclear con Irán. Está buscando un acuerdo nuclear con Irán y se está zafando del problema de los hutíes en el Mar Rojo. Así que es muy probable que no veamos a Estados Unidos demasiado metido en este plan de paz, en este plan de conquista de Gaza, a pesar, ojo, a pesar de que el mismo Trump ha dicho que él quiere tomar el control de Gaza, pero no ha presentado ningún plan concreto. Pareciera que es más una idea del presidente Trump que de un plan organizado por el propio Pentágono. No, y la postura que nos dices también va bastante en línea con lo que ha ido anunciando a través de estos meses de gestión, ¿no? Tratar de enfocarse en los focos, digamos, más calientes que hay geopolíticamente hablando en el mundo y tratar de ir cerrando lo que puede cerrar para concentrarte justamente en el enfrentamiento que tiene con China y también con Rusia. Así que es un tema también interesante de analizar. Muchas gracias por acompañarnos, César. Siempre un gusto, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.